Hermanos, en este día especial quiero expresar mi profundo agradecimiento por la presencia de cada uno de ustedes en este lugar y por supuesto un feliz día del Padre a todos esos varones que nos acompañan en este día, ¿verdad? Hoy celebramos y honramos, hermanos, ese papel vital del varón, del padre, ¿verdad? En la casa, amén, en la familia y en la vida de cada uno de nosotros también, ¿no? Han dejado esa huella tan importante. Saben ustedes, hermanos, que en nuestros días la figura paterna es menospreciada, muy menospreciada. Nosotros vemos hoy el intento que se ha dado, hermanos, a lo largo de todo este tiempo en tratar de la figura del padre, la ocupan otras personas hoy en día, ¿sí? Hoy por eso nosotros escuchamos de psicólogos. Antes eso no existía. ¿Sí? Hoy nosotros por eso escuchamos de tutores, de coaching y todo ese tipo de cosas, que es tratar de suplir algo que nosotros como padres tenemos que hacer. Y la realidad, hermanos, es de que muchas de nuestras familias, ¿no? Incluso hasta dentro de la iglesia, nosotros vemos esas situaciones de la falta de una figura paterna en la casa, ¿verdad? Es una realidad que nos compete también pensar nosotros, hermanos. También la idea de que el trabajo del padre únicamente consiste en proveer, ¿no? Para la casa. Eso es una de las responsabilidades. Aquel que no lleva la comida a su casa ha negado la fe, dice el apóstol Pablo, y es peor que un incrédulo. Eso es, hasta los que no conocen a Cristo hacen eso, trabajan, ¿verdad? Y llevan la comida al hogar. Ese debería ser el trabajo, ¿no? de todo padre, hermanos. Pero Dios, hermanos, al padre, al creyente, hermanos, le ha dado una responsabilidad mucho más profunda, ¿no? Que es el proveer, sino, hermanos, que ser el líder, aquel que muestre el carácter de Dios en la casa y en la familia. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y pedir al Señor que nos ayude y nos dirija. Mientras ustedes conmigo abren las Escrituras en Efesios capítulo 6, hermanos. Vamos a reflexionar en un versículo de la palabra de Dios y qué nos enseña la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Padre, venimos delante de ti en esta hora, Señor, dándote gloria, dándote honor, sabiendo, Señor, que tú eres el Padre celestial, Señor, el Padre por excelencia, Señor. Venimos a ti, Señor, buscando tu consejo, buscando tu dirección, buscando, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, que es limpia, que es pura, Señor, que no se contradice, tu palabra, Señor, que es perfecta, tu palabra que alumbra los ojos, Señor, aquella que es una lámpara en medio del lugar oscuro, Señor, tu palabra que vive y permanece para siempre, el cual, como dice, Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Venimos a ella, Señor, con reverencia, Señor, y con agradecimiento, porque me permite, Señor, abrir las Escrituras junto a mis hermanos, Señor, y poder reflexionar en estas verdades eternas, Señor. Pido tu gracia, tu dirección, Señor, y que tú fortalezcas la vida de cada uno de nosotros en este día. Amén y amén. Quiero que vayamos ahí a Efesios 6, hermanos, en el versículo 4. La palabra de Dios dice así, Efesios 6, 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una vez más, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero reflexionar en 3 puntos, hermanos, de este pasaje bíblico. Creo que yo puedo sacar 3 verdades grandes de este pasaje bíblico, y una de ellos, hermanos, es que en este versículo encontramos, digo yo, 3 responsabilidades del Padre. 3 responsabilidades del Padre. Si ustedes tienen que anotar, anote esta. Primero, que Dios le ha dado una autoridad al Padre. Amén. Una autoridad en el cual esa autoridad es una autoridad que ama. Segundo punto, el Padre, Dios le ha dado, hermanos, una responsabilidad al Padre de disciplinar. Con una disciplina que debe de formar, no destruir, una disciplina para formar. Y la otra, hermanos, que no deja de ser importante, que una de las responsabilidades que Dios le ha dado al Padre es ser una guía espiritual que debe de conducirlo a Cristo.
Amén. Esos 3 puntitos quiero que nosotros reflexionemos de ese pasaje. Así que con esto quiero volverlo a leer, a ver si está de acuerdo conmigo a que esto muestra este texto bíblico a nosotros los que somos padres. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Amén. Aquí, hermanos, Pablo no está eliminando la autoridad del Padre, hermanos. No está eliminando la autoridad del Padre. Él está corrigiendo aquí el abuso, ¿sí? El abuso que puede haber, hermanos, en esa autoridad que el Padre ha recibido de parte de Dios. Una de las cosas que nos enseñan las Escrituras, hermanos, es que el Padre no está llamado a ser un tirano en la casa, ¿verdad? Sí, no está llamado a ser un tirano en la casa, sino a ser un líder espiritual, en la cual la palabra del Señor nos enseña que el varón, hermanos, es la cabeza de la casa, es la cabeza de la familia, y es el sacerdote que ha sido puesto por Dios en ese lugar para llevar a la familia, ¿a dónde, hermanos? A la comunión a Cristo, a la comunión a Cristo. Pero, hermanos, esta autoridad puede ser mal utilizada. Esa autoridad puede ser mal utilizada. ¿Por qué? Porque un padre, hermanos, puede provocar a ira de sus hijos. ¿Cuándo puede provocar a ira a sus hijos? Bueno, cuando tiene expectativas que no, hermanos, que no son posibles. Ustedes no conocen, hermanos, no han escuchado la historia de muchos papás que han destruido la vida de sus hijos porque quieren que sus hijos sean algo, el cual quizás sus hijos no aspiran, no tienen esa vocación, no tienen ese tipo de llamado para poder servir o trabajar en cierta área, ¿no? Pero muchas veces el padre dice: yo quiero que tú seas así, o quiero que seas como yo, quiero que... No, hermano, cada uno de nuestros hijos tienen un carácter diferente, tienen un temperamento diferente, pero todo eso obviamente debe ser llevado a la obediencia a Cristo. Pero se hace eso, hermano, cuando se tiene una mala autoridad o se tiene una expectativa, hermano, imposible, ¿sí?, que pueda perfilar en esa vida del hijo, hermanos. Cuando, hermanos, también corrige sin escuchar antes. Cuando corrige sin escuchar, cuando en vez de llevarlo poco a poco, hermanos, en el camino del Señor, lo humilla, lo compara con otros hijos, lo compara con otras personas, lo hace una comparación. Eso, hermanos, es muy duro y es poco misericordioso, ¿sí? Así que no debe ser así, de esa manera. De tal manera que también, hermanos, se exige obediencia al hijo, pero él con el ejemplo no muestra la obediencia. Esa es la manera, hermano, en que, hermanos, hay autoridad del padre, pero esa autoridad es mal empleada, ¿sí? Usted se imagina a un papá que le diga a su hijo: yo no quiero que tú tomes, yo no quiero que tú fumes, pero eso es lo primero que hace él. No tiene ningún sentido. Está usando su autoridad, pero aunque le esté enseñando con su ejemplo, hermano, no está haciendo lo que se supone, ¿verdad?, que esté enseñándole a su hijo. Así que muchos hijos, hermanos, no son rebeldes contra la autoridad específicamente, sino que se rebelan, hermanos, contra la autoridad que es injusta. Amén. Se rebelan contra la autoridad que es injusta. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el ejemplo perfecto que nosotros tenemos en toda la vida se llama Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo perfecto, hermanos, porque Él no fue áspero, no fue, hermanos, grosero. Él lo dijo en Mateo 11:29: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que la autoridad de la Biblia, hermanos, se debe de ejercer, pero con la verdad, se debe de ejercer con gracia, se debe ejercer con amor. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué podemos ver nosotros también en cuanto a la autoridad? Este primer punto que estoy mencionándoles, hermanos, que el hogar, hermanos, debe ser un lugar seguro. ¿Se imagina usted, hermanos, un padre que corrige, que ama a su hijo, pero de repente, hermanos, el hijo en su mente, hermanos, piensa que es más seguro estar en la escuela, que es mejor estar con sus amigos, que es mejor, hermanos, estar en otro lugar porque la situación, la atmósfera que se encuentra en su casa, hermanos, no es la correcta? Pudiéramos decir nosotros que esa autoridad que Dios le ha dado al padre para que pueda tenerla, hermanos, el padre puede disciplinarlo, hermanos, pero nunca debe de dejar de corregir a sus hijos. Así que en ese sentido, hermanos, nosotros podemos pensar que esa autoridad puede estar siendo mal empleada. Si un hijo se siente más seguro fuera de su casa, si un hijo se siente más seguro, hermanos, hablando, hermanos, no las cosas con su padre, sino hablándolo con otras personas, hablándolo con un amigo, hablándolo con un extraño, ¿sí? Que debe de ponernos a pensar a nosotros, hermanos, en que nuestra familia, nosotros debemos hacer de nuestra casa un lugar seguro para nuestros hijos.
Amén. Hermanos, nosotros sabemos que los padres pueden equivocarse. Todos nosotros nos hemos equivocado de una o de otra manera. Pero hay algo, hermanos, que marca la diferencia también en la vida de nuestros hijos. Y es que nosotros también reconozcamos cuando nosotros nos equivocamos y aprendamos a pedir perdón. Eso no significa, ¿no?, que el hijo tiene la razón, que el padre es el que está equivocado, ¿no?, transversando, ¿no?, los roles, tanto del padre como del hijo. No estamos hablando de eso, sino cuando justamente, cuando verdaderamente nos hemos equivocado. Entonces podemos preguntarnos, hermanos, no si nuestros hijos nos obedecen, sino tal vez preguntarnos, ¿es fácil que mis hijos se acerquen a mí? Es muy fácil que mis hijos se acerquen a mí, que puedan tener esa confianza y esa tranquilidad y seguridad de acercarse a mí y de decirme y de preguntarme cualquier duda, cualquier situación que puedan estar presentando en su vida espiritual, en su vida cotidiana, en su vida emocional o sentimental. Tienen nuestros hijos esa confianza de acercarnos a nosotros. Si es así, hermanos, hemos creado un lugar seguro. Hemos usado la autoridad de manera correcta como Dios nos ha enseñado. Pero mire lo que dice la palabra siempre ahí en el versículo 4, hermanos. No provoquéis a ir a vuestros hijos, dice, sino criarlos en disciplina, dice ahí. Criarlos en la disciplina. Hermanos, la disciplina bíblica, hermanos, no es castigar al hijo con enojo. ¿Sí? Castigar al hijo cuando estamos airados, cuando estamos, hermanos, molestos. Hay formas, hermanos, en que se debe de castigar. Miren lo que dice Proverbios 13:24. Vaya conmigo a Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo, dice, hermanos, a su hijo aborrece, dice. El que detiene la disciplina para su hijo, el que le deja pasar todo a su hijo aborrece, dice la palabra. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige, dice, hermano. El hermano Noé el otro día platicaba conmigo y me decía, Kevin, decía mi suegra, que es desde que están aquí, que nosotros tenemos que corregirlo, desde que son bebecitos, desde que acaban de nacer, y es cierto, porque ya, hermano, como nosotros hemos escuchado aquel famoso refrán, un árbol viejo, ¿verdad?, ya es difícil de enderezar cuando ya se ha torcido, ya está grande, ya está cuerudo, como se dice, ¿verdad? Es muy difícil, pero cuando aún están pequeños, hermanos, ahí es donde está la oportunidad de disciplinarlos, como dice la palabra del Señor, crearlos en disciplina, dice. Hermano, ¿de quién es el trabajo de disciplinar? Hermano, el trabajo de disciplinar no es el de los diáconos de la iglesia. El trabajo de disciplinar a los hijos no es de las maestras de escuela dominical. El trabajo de disciplinar a los hijos no le compete al psicólogo, no le compete al tutor, no le compete a la maestra de la escuela. El trabajo de disciplinar a los hijos le compete a los padres, al padre le compete en el seno del hogar. Ahí es, amados hermanos, ahí es, y es donde nosotros debemos de trabajar, hermanos amados. De tal manera que donde hay ausencia de esa disciplina, hermanos, no hay amor, lo que hay es un abandono, ¿sí? Hoy nosotros vemos, hermanos, qué pasa cuando los niños están molestando, cuando no dejan platicar y todo eso. Lo primero que se hace, ¿qué es lo que hacen los padres? Darles el teléfono, la tableta, para que ellos dejen de molestar, porque si no, hermanos, no pueden estar tranquilos, ¿sí? Eso, hermanos, no es correcto. Eso no debe de ser así, no debería de ser así. Entonces, la disciplina, hermanos, debe ser una expresión del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Debe ser una muestra de ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Y ya lo mencionaban los hermanos en el transcurso del servicio, donde hace referencia a Hebreos 12, versículo 6. Dice que el Señor ama a aquellos que disciplina. Y a los que Dios no disciplina son bastardos, dice la Escritura. No son hijos legítimos de Dios. Pero los que somos hijos de Dios, hermanos, tarde o temprano el Señor manda su hora de corrección. ¿Para qué? Para guiarnos en el camino que Él quiere que nosotros transitemos, que es el camino de la verdad, del Evangelio. Pero esa disciplina, hermanos, no debe de ser, hermanos, en venganza, no debe ser para desquitarnos, no debe ser, hermanos, para quitarnos el coraje de la cosa o de aquello en lo cual los hijos nos han desobedecido o nos han avergonzado. No, hermanos, la disciplina, ojo, debe de tener un propósito. No es para destruir a los muchachos, no, la disciplina debe tener un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de la disciplina es corregir la conducta, amén, es corregir la conducta. Entonces, hermanos, el propósito es formar a hijos responsables. El propósito es formar, hermanos, a hijos que tengan autocontrol, es formar a hijos que sean respetuosos, es formar a hijos, hermanos, que tengan sabiduría y sobre todo, hermanos,
como lo decía nuestra hermana Elizabeth hace un momentito, que puedan ser criados en la disciplina y en el temor a Dios, en el temor a Dios. Así que la meta, hermanos, no es solamente producir hijos obedientes, sino hombres y mujeres que sean piadosos, hombres y mujeres que amen a Dios sobre todas las cosas. Así que cuando hablamos de ese criarlos en la disciplina, hermanos, estamos hablando de la formación del carácter conforme a la medida del Señor Jesús. Hay una gran diferencia, hermanos, entre el castigo y la disciplina. ¿Sabían ustedes eso? Hay una gran diferencia entre el castigo y la disciplina. Obviamente, hermanos, hay hijos que son más dóciles, ¿sí? Yo solo tengo una niña, pero soy hermano de 4 más. 2 varones y 2 hembras. Y yo estoy seguro que si ustedes hablan con mi mamá dirá que hay unos que son más dóciles y que hay otros que son más rebeldes, ¿sí? Así que obviamente este castigo o esta disciplina, más bien, hermanos, va a ser, hermanos, equivalente a eso que el padre ya conoce de sus hijos, a eso que el padre ya conoce de sus hijos. Entonces, la disciplina, hermanos, siempre va a buscar a restaurar, ¿sí? Ese es el propósito de la disciplina, buscar a restaurar. Entonces, nosotros no debemos de preguntarnos si ha sufrido y ha aprendido las consecuencias de la desobediencia. No solamente eso, hermano, sino debemos de preguntarnos cómo nosotros podemos ayudarle a crecer, a aprender, a formar ese carácter que les vengo mencionando. Hay un proverbio, hermano, que todos nosotros conocemos y para estos días siempre se recuerda también, que es el proverbio 22:6. ¿Se acuerdan ustedes de ese proverbio? El proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino. ¿Se acuerdan ustedes? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano, miren qué precioso es esto. Saber que nuestros padres nos han enseñado el camino del Señor y aun cuando nosotros estamos mayores, cuando nosotros dejamos el seno del hogar, formamos nuestra propia familia, que nuestros padres puedan estar tranquilos, que puedan ir a su cama, hermanos, a dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque saben que su hijo y que su hija está haciendo la voluntad del Señor y está obedeciendo lo que su papá y lo que su mamá les enseñaron en la casa. Hermano, no hay mayor regalo que eso. ¿Se acuerdan cuando reflexionamos sobre el mejor regalo de una mamá? Podemos regalarle todo, pero el mejor regalo para una mamá, que dijimos que era? Que sus hijos le sirvan al Señor, que sus hijos le sirvan a Dios. Y nosotros como padres, hermanos, nosotros podemos también hacer muchas cosas por nuestros hijos y nuestros hijos pueden hacer muchas cosas por nosotros, pero yo estoy seguro de que cada uno de nosotros, el mayor regalo que podemos recibir es que nuestros hijos le sirvan a Cristo el Señor. Amén. Amén. Sí, hermano, que le sirvan a Cristo el Señor, porque yo estoy seguro de que cuando nosotros preguntamos a los padres, cuando sean sus hijos apartados del camino del Señor, cuando no están obedeciendo el mandato del Señor, el sufrimiento que tiene un padre, amados hermanos, pero sabemos nosotros que ese es el mejor regalo que nosotros podemos, o que nosotros como hijos podemos hacerle a nuestros padres. Así que la meta del padre, hermanos, no es controlar a los hijos, no, es formar a los hijos para que los hijos puedan tomar sabias decisiones, para que sean hombres y mujeres que en el día que ellos vayan caminando, hermanos, primero no se separen de Dios y también puedan honrar a sus padres con sus decisiones. Amén. Estamos ahí. Vamos a ver lo que nos dice el último puntito, hermanos. El tercer punto nos dice que se deben de criar, ¿cómo dice? En amonestación del Señor, dice. Primero decía disciplina y luego el apóstol dice, y en amonestación al Señor. Hermanos, la responsabilidad espiritual, ojo con esto, de que nuestros hijos sean formados, hermanos, en el camino del Señor, primero, hermano, no es la responsabilidad, como le digo, de la iglesia, es la responsabilidad de los padres, dice la palabra de Dios. Los padres somos los responsables, hermanos, de criar a los hijos en el temor del Señor, en amonestación del Señor. La iglesia lo que hace, hermano, es complementar lo que al niño o a la niña se le ha enseñado en la casa, en el hogar. Ese es el trabajo de la iglesia, seguir guiando, seguir ayudando, hermanos. Pero esto, hermanos, es el seminario primero, el primer curso, hermanos, bíblico. ¿Dónde se debe dar? Se debe dar en el seno del hogar. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Y miren ustedes, hermanos, este mandamiento no ha cambiado. Este es el mandamiento para el cabeza de la familia, para el padre. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7.
Esta fue lo que Dios le mandó a decir a los padres de Israel, amados hermanos, a los cabezas de la familia, allá cuando ellos se encontraban, hermanos, camino hacia la tierra prometida en el desierto. Ahí tenemos, hermanos, Deuteronomio 6, versos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, primero, escríbelas sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Dice, ¿qué era lo que estaba refiriéndose, hermano? A todos aquellos mandamientos que Dios le había mandado al pueblo de Israel que tenían que guardar. Y si ustedes ven el inicio de ese capítulo que dice, el gran mandamiento, dice ahí, ese es, hermano, la responsabilidad de los padres. Entonces, la enseñanza espiritual, hermano, debe ser parte de la vida diaria de nuestros hijos. Pero ¿quiénes son los responsables de ello? ¿Quiénes son los responsables primarios de todas estas cosas? Somos nosotros, amados hermanos. Somos nosotros, los varones, somos nosotros los padres, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el día que nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo, usted y yo como varón vamos a entregar cuenta de nuestra esposa y vamos a entregar cuenta de nuestros hijos y vamos a entregar cuenta de nosotros mismos, de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos como mayordomos y administradores, como dice Pedro, de la multiforme gracia de Dios. Así que la enseñanza, hermanos, debe ser diaria, no solamente debe ser los domingos, debe ser diariamente para nuestros hijos. Hermanos, si hay un sistema en el cual nuestros hijos aprenden, hermanos, ellos aprenden viendo y oyendo. Viendo y oyendo aprenden ellos. No solamente oyendo, no solamente a lo que nosotros les repetimos con palabras, sino lo que ellos ven, hermanos amados, es lo que ellos aprenden también. Entonces, nuestros hijos aprenden, hermanos, más de lo que ven que de lo que oyen. Nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Ellos están observando, hermanos, cómo los esposos tratamos a nuestras esposas. Ellos lo están viendo. Ellos están observando cuál es el trato. Ellos están, hermanos, observando cómo nosotros los padres reaccionamos ante las pruebas, ante las enfermedades, ante las situaciones difíciles. Ellos están observando. Quizás muchos de ellos no digan, no hablen, nosotros pensemos que no están percibiendo todas las cosas. Pero ellos, hermanos, son como una esponja que están observando todos los patrones que nosotros estamos haciendo y cómo nosotros reaccionamos. Ellos están observando, hermanos, cuál es nuestra vida de oración. Ellos están observando cuál es nuestra vida de comunión. Ellos están observando, hermanos, cómo nosotros hablamos. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes oyen a niños pequeños, hermanos, que de repente dicen una palabra grosera, usted no crea que esa palabra la escucharon a otro lado, la escucharon en la casa. Y ellos lo que están haciendo es replicando únicamente lo que escuchan. ¿Sí? A veces se aprenden algunas que otra cosita en la escuela también, pero cuando son muy pequeñitos y todavía no han ido allá, es en la casa donde están aprendiendo todo. Es ahí en la casa donde están aprendiendo todo, hermanos. Entonces, ellos escuchan, hermanos, cómo nosotros oramos como padres, cómo nosotros hablamos. Ellos están escuchando todo, evidentemente. Y ellos saben, hermanos, si nuestra fe es una fe real o si es una fe religiosa solamente. Ellos lo saben en el seno del hogar, en el seno de la familia. De tal manera que la fe de nosotros, hermanos, debe de ser contagiante para ellos en ese sentido del ejemplo, no solamente con palabras. ¿Y cómo debe de ser esto, hermano? Primeramente, debe de ser como Cristo, el centro del hogar. Cristo, el centro de la familia. Jesús, hermanos, no solamente enseñó a sus discípulos, sino que también Él caminó con ellos. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Porque al final del día, hermanos, nuestro mayor anhelo no es solamente que nuestros hijos tengan éxito personal, hermanos, sino que sabemos nosotros, hermanos, que ellos puedan conocer a Cristo y que ellos puedan ser salvos, hermanos, de la ira venidera. Que ellos puedan conocer al Señor. Quizás, hermanos, nuestros hijos en algún momento olvidarán algún regalo especial que nosotros tuvimos cuando ellos eran pequeños. Algo que nosotros venimos preparando con antelación, algo que nosotros, hermanos, venimos guardando, ahorrando, quizás. Ellos quizás en algún momento de sus vidas, hermanos, se les olvide algún detalle especial que para nosotros fue muy importante compartirlo con ellos, regalarlo a ellos, hermanos, pero ellos nunca olvidarán, hermanos, cuando nosotros oramos por ellos.
Ellos nunca olvidarán, hermanos, las peticiones que nosotros levantamos al Señor cuando ellos, hermanos, aún eran pequeñitos. Ellos nunca olvidarán, hermanos, las palabras de Dios que nosotros les enseñamos y les transmitimos a ellos, hermanos. Ellos nunca olvidarán aquel Padre, hermanos, que los condujo a Cristo el Señor. Muchos de nosotros, hermanos, estamos aquí porque hemos recibido el consejo del Señor de parte de nuestros padres, de parte, hermanos, de nuestros padres. Así que esa es una realidad. Entonces quiero concluir, hermanos, una vez más dándole lectura a este texto y diciendo, hermanos, que vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que este texto, hermanos, nos presenta de responsabilidades que Dios nos ha dado a nosotros como padres. Una autoridad, ¿sí? Que esa autoridad debe ser usada con amor. Una disciplina, hermanos, que debe ser utilizada con un propósito de formar. Y, hermanos, nos ha dado el privilegio, hermanos, de ser una guía espiritual para nuestros hijos. Amén. Amén. Quiero, hermanos, terminar las últimas palabras, y ahora sí quiero terminar con esto, y decir, hermanos, que si hay algún papá entre nosotros, o quizás alguno que nos ve a través de las redes sociales, que tal vez siente o reconoce que ha fallado en algunos de estos aspectos, hermanos. Quizá ha sido demasiado duro, ha sido demasiado ausente en ese sentido, ha descuidado esa enseñanza espiritual, hermanos. Yo le tengo una buena noticia hoy. Y la buena noticia, hermanos, es que nuestro Padre Celestial es rico en misericordia, dice la palabra. Amén. Es rico en misericordia y sabemos que no existe Padre perfecto, hermanos, pero sí existe un Salvador perfecto que nos ayuda, hermanos, cuando nosotros fallamos. Es Cristo el Señor quien nos fortalece, quien no nos desecha y quien nos llama, hermanos, a nosotros a ir a Él en arrepentimiento y en fe para comenzar de nuevo. Si usted no ha estado abrazando a sus hijos, hoy todavía hay tiempo para abrazarlos. ¿Sí? Si no ha pedido perdón a sus hijos, hoy es la oportunidad de pedir perdón. Si en algo que esto Dios le ha dado, hermano, ha fallado, hoy es el día, hermanos. Todavía hay tiempo, hermanos, para abrir las escrituras en la casa. Si su hijo llega a visitarlo, si su hija llega a visitarlo, hoy todavía Dios le ha dado esa autoridad, amados hermanos. Dios todavía le ha dado esa responsabilidad. Dios todavía le ha dado esa disciplina, hermano, para que usted como papá pueda abrir las escrituras en su casa cuando su hijo le visite y pueda compartirle el evangelio de Cristo con amor. Todavía hay tiempo, hermano, para ser padre o para ser ese padre que Dios nos ha llamado. Porque los hijos, hermanos, no necesitan un padre perfecto, porque no lo hay. Lo único que ellos necesitan, hermanos, es un papá que ame a Cristo y que sirva a Dios. Amén. 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 Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Reconociendo, Señor, por las escrituras que a nosotros como padres, Señor, nos has dado esas grandes responsabilidades, Señor. Como es el hecho de tener autoridad sobre nuestra casa, Señor. Tener autoridad sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestra familia, Señor. Esa autoridad, Señor, que tiene un propósito, Señor, de disciplinar y de formar. Y también ese privilegio grande, Señor, o esa responsabilidad grande, Señor, de ser guía espiritual para nuestras familias, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de los papás, Señor, que nos encontramos aquí en este lugar, Señor. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas cada una de nuestras vidas, Señor. Y como lo he repetido en reiteradas ocasiones, Señor, sabemos que no hay padres perfectos, Señor. Pero también estoy seguro, Señor, de que muchos de nuestros hijos, Señor, están agradecidos, Señor, por el papá que han tenido. Yo estoy agradecido, Señor, contigo por el papá que tú me regalaste, Señor, 26 años, Señor. Y me ayudó mucho, Señor, en tantas cosas, Padre Santo. Él, Padre Santo, con su trabajo, Señor, y muchas cosas, Señor, formó en mí lo que soy juntamente con mi madre, Señor. Padre Santo, yo también estoy seguro de que nuestros hijos, Señor, están agradecidos contigo, Señor, por el Padre que tú les has regalado, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros a recordar estas tres cosas, Señor, como Padre, Padre Celestial. Que nos ayudes a pensar en estas cosas, Señor, a ponernos mano a la obra, Señor, cada uno de nosotros, y darnos cuenta, Señor,
de que tú eres bueno y misericordioso, Señor, y quieres ayudarnos, guiarnos, Señor, consolarnos para seguir fortaleciendo nuestra familia, Señor, en el hogar, Padre Santo. Bendice cada padre, Señor, en este día. Le felicitamos, Señor, y si hay un consejo del Señor para nosotros es este, Señor, que tú nos llamas, Señor, a recordar que nos has dado responsabilidades, Señor, y quieres, Señor, que nosotros las pongamos por obra, Señor. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada papá, que tú bendigas a cada varón, Señor, que tú nos has dado ese privilegio, Señor, y que podamos reflexionar en estas cosas, Señor, a lo largo de todo este tiempo, Señor, que tú nos permitas por delante, Señor, vivir y servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo te agradezco y te doy gloria y honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.